Dentro de las muchas aplicaciones que dispone Tecnocom en los ámbitos, en las temáticas que promueve el Congreso, podemos citar algunas, ¿vale? Portales de participación, la tarjeta ciudadana y Evidence. Los portales de participación permiten a las administraciones ejecutar su estrategia web mediante las herramientas que aporta Tecnocom. Herramientas que ayudan a la gestión de contenidos, a la publicación de contenidos, ya sean multimedia, de tipo geográfico, agendas, calendarios, etcétera, etcétera, o herramientas específicas que fomentan la e-participación, como pueden ser, por ejemplo, voto electrónico, gestión de aportaciones ciudadanas, Open Data, la publicación y la explotación de datos públicos. Aquí es muy importante que el sistema contemple la multicanalidad, porque los ciudadanos quieren interactuar con el sistema en cualquier lugar y a cualquier hora. La tarjeta ciudadana como epicentro de la estrategia de fidelización de los ciudadanos, permitiendo, por ejemplo, la utilización de la tarjeta para el acceso a edificios públicos, bibliotecas, polideportivos, museos, etcétera, etcétera, y también siendo utilizada como herramienta de medios de pago. Y Evidence, la herramienta que hemos visto, que hemos presentado aquí en el Congreso, una herramienta holística, muy revolucionaria, 3D, que permite la gestión de los datos y la toma de decisiones, por ejemplo, para ciudades ante situaciones de fenómenos naturales adversas, como pueden ser lluvias, riadas, etcétera, etcétera. Para Tecnocom es muy importante la participación en el Congreso, ya que es una manera de ligar las áreas de innovación que disponemos en Tecnocom con temas punteros como pueden ser los tratados este año, los que promueve el Congreso, movilidad urbana, social media y pagos en móviles, que permiten de alguna forma instrumentalizar y darnos a conocer al público en general en un ambiente de expertos como atrae el Congreso.